En el especial de 1 hora de hoy, les explicaré los secretos de las ilusiones más famosas y grandes que se han realizado en Internet. Inicio con la ilusión del vuelo de David Copperfield sobre el Gran Cañón. Los magos suelen desafiar la realidad, pero este fue demasiado lejos. Copperfield comienza parado al borde del Gran Cañón, mirando a través de un telescopio como si se estuviera preparando para algo más allá de la capacidad humana. Después respira hondo, ponte en postura meditativa y empieza a flotar. Para probar que nada lo sostiene, pasan un aro de un lado a otro, pero va más allá. 2 grandes aros lo atraviesan, descartando dudas sobre si cuelga desde arriba. Luego llega el gran momento. Copperfield se eleva completamente del suelo. El vasto paisaje se extiende bajo él mientras se desliza por el cielo abierto, surcando sin esfuerzo el Gran Cañón. Por un instante parece que presenciamos un milagro imposible. Luego, como guiado por una fuerza invisible, aterriza al otro lado, donde alguien ya lo espera. Aunque esta ilusión es impresionante, hay algo inusual en la actuación. Si has visto los grandes trucos de Copperfield, como desaparecer la Estatua de la Libertad o cruzar la Gran Muralla China, notarás que todos tienen muchos espectadores. Sin embargo, esta vez no hubo público en vivo. Las únicas personas presentes eran el equipo de cámaras y Bonnie Tyler. No había transeúntes, escenario ni nada. Un entorno de filmación muy controlado es la principal señal de que algo anda mal. Porque sin público, Copperfield manipula todo: ángulos, iluminación e incluso el metraje. Ya que hablamos de manipulación, mencionemos la verdadera técnica de levitación. Vemos a Copperfield elevarse, pero centrémonos en la cortina detrás de él, que ya es sospechosa. Si observas bien, su movimiento vertical indica que no flotaba realmente. Estaba siendo levantado por un sistema de contrapesos oculto detrás de esa misma cortina, pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más engañosas. El truco no es la levitación, sino el ángulo de la cámara, verdadero genio de la ilusión. La cámara intencionalmente limita el ángulo de visión una vez que está fuera del suelo. Fíjate que solo nos muestran el ángulo frontal de una manera muy controlada. Si aún no estás convencido, mira el telescopio en esta toma de cerca. La sombra de una varilla se sincroniza con su movimiento vertical. Pero si este mecanismo de balancín lo está ayudando, ¿cómo pasó este aro sobre él? Bueno, ahí es donde el ángulo de la cámara vuelve a jugar un papel vital. Cuando el aro pasa sobre él, una bisagra oculta colocada de esta manera se abre momentáneamente para permitir que el brazo del contrapeso pase antes de cerrarse de golpe. En la siguiente fase, al pasar por el segundo aro, el brazo del contrapeso se extiende más y se acerca a la cámara. La verdadera levitación sobre el Gran Cañón es donde Copperfield usa todos sus trucos. En un momento vemos a Copperfield atravesando el aro desde un ángulo de cámara. Luego hay un corte y el siguiente ángulo lo muestra más lejos y arriba. Si se filmó continuo, ¿por qué cambia la perspectiva tan rápido? Casi nunca ves el rostro de Copperfield durante el vuelo. Esto plantea una pregunta importante. ¿Era siquiera él? Como nunca vemos un primer plano claro de Copperfield en pleno vuelo, hay muchas probabilidades de que la persona que volaba sobre el cañón fuera un doble de riesgo. La razón por la que no podemos concluir de inmediato que es Copperfield en un set de pantalla verde es porque podemos ver una sombra en el cañón que confirma que definitivamente alguien está siendo llevado sobre él. La pregunta es, ¿por qué lo llevan y usan un doble de riesgo? Vemos tomas abiertas que muestran que no hay nada debajo de él, pero siempre hay un límite en lo que se ve arriba para mantener el efecto de levitación. Esto indica que el doble de riesgo está sostenido por cables como el aparato de levitación que Copperfield usó en su ilusión de vuelo. Sin embargo, por la calidad del video y seguridad, aunque usaran cables como los de rescate en helicóptero, serían casi invisibles incluso con buena iluminación. Esos cables serían indetectables. Con esta mala calidad de video, podrían ocultar todo. Pero, ¿por qué usar un doble de riesgo? Si no es obvio ya, colgarse de un helicóptero con cables ocultos es increíblemente arriesgado, mientras que un doble de riesgo entrenado podría manejar las exigencias físicas y los posibles peligros de manera mucho más segura. Estas tomas abiertas convenientemente ocultan su rostro, lo que facilita reemplazarlo por alguien con experiencia en acrobacias aéreas. Sé que muchos se preguntan sobre este primer plano. ¿Cómo vemos a Copperfield si usaron un doble? Estas tomas en primer plano no usan zoom, son transiciones de una toma abierta a una en primer plano. Esto significa que Copperfield está usando una pantalla verde para estos primeros planos, filmándolos por separado en otro momento e integrándolos en las tomas del doble de riesgo volando. Las sombras de la iluminación y hasta su vestuario son ligeramente diferentes, lo que significa que esta parte de la actuación se filmó en un momento completamente distinto. Antes de la toma final del aterrizaje se ve brevemente al doble de riesgo de Copperfield antes de la transición.
En este escenario, Copperfield está completamente preparado para la secuencia de aterrizaje que básicamente utiliza el mismo método de brazo contrapesado, pero al revés. El brazo contrapesado, en vez de extenderse, se retrae hacia la cortina. La cámara que enfocaba a Copperfield gira lentamente y muestra su espalda. Sin embargo, él en realidad no se está moviendo, sino que el movimiento del fondo mientras la cámara se mueve crea la ilusión de su levitación. Cuando la cámara está justo detrás de él, el brazo de contrapeso lo jala hacia la cortina. Él se asegura de pararse directamente frente a ella hasta que el brazo es jalado completamente y luego termina el acto. El acto más famoso de cartas a monedas de Eric Chin. Eric inicia el truco abriendo una caja de madera que contiene una cinta blanca larga. Usando la cinta, divide la mesa en dos mitades, con las cartas rojas en el lado izquierdo y las azules en el derecho. Luego, cuando empieza a repartir el paquete de cartas rojas, comienzan a volverse azules en el momento en que las coloca en la mitad azul de la mesa. Durante el proceso, su atuendo pasa de negro a rojo y azul. Luego toma las cartas azules y las convierte en rojas una por una. Eric pone despacio una carta azul bajo la cinta, donde se vuelve roja. Al levantar la cinta, la carta cambia de color y al pasarla de nuevo recupera el azul. Luego toma las cartas rojas y al repartirlas desaparecen en la mesa. Toma una carta azul y al empujarla a la mitad roja desaparece. Luego la toma, la muestra y la restaura moviendo la cinta atrás. Eric introduce una moneda y al poner la carta azul sobre ella, se transforma en una segunda moneda. Repite esto con las cartas azules restantes y todas se convierten en monedas. Al intercambiar las posiciones de la moneda y la carta azul, las monedas de repente vuelven a convertirse en cartas. Pone su mano en las cartas azules, las lanza hacia las monedas y enseguida vuelven a ser una pila de monedas. Al final recoge las monedas de la caja, las hace desaparecer y su vestuario vuelve a negro. ¿Cómo hace estos trucos? Aquí está el secreto. Para facilitar la comprensión, explicaré cada truco en el orden en que se realizaron. En el primer truco, al teletransportar los marcos a la mesa, usa juegos de manos y algo de tecnología. Puedes ver cómo desliza el primer marco fuera de la mesa con la mano izquierda y, al llegar al borde, lo deja caer en un savant, una bolsa detrás de la mesa que usan los magos para ocultar o tomar objetos. Esta desaparición, llamada Slidini, ocurre cuando el marco tomado con la mano derecha desaparece usando la desaparición de retención, donde la carta se retrae temporalmente a una palma Tenkai y luego se descarta. En el momento en que los dos marcos aparecen sobre la mesa, si lo ralentizas, en realidad puedes ver que gradualmente se desvanecen y no hay ningún mecanismo mecánico visible involucrado. Esto se debe a que no son marcos hechos de papel. Lo que ves aquí, de hecho, es cinta electroluminiscente blanca. Esta cinta está pegada con un adhesivo en la tela. Por eso la cinta tiene protuberancias y no parece los marcos de papel de origami que él desapareció. Cuando saca la cinta de la caja y pega un extremo a ella, notamos algo en el centro de la cinta que parece estar implantado dentro de ella. Este es un pequeño imán de neodimio que se utilizará para realizar una ilusión más adelante en el truco. Después saca un paquete de cartas de la caja de madera. El paquete está organizado de manera que la mitad inferior contiene cartas azules mientras que la mitad superior son rojas. Mientras reparte las cartas en el lado derecho de la mesa, las reparte desde la parte superior. Pero luego realiza un reparto desde abajo para cambiar las cartas rojas por las azules. En este movimiento, la carta superior se empuja con el pulgar, pero luego se retrae en el último momento mientras la carta inferior se extrae de debajo del paquete y se reparte. Esto da la convincente ilusión de que la carta fue repartida desde la parte superior de la baraja. Esto se nota si ralentizas cuando reparte las cartas en el lado izquierdo de la mesa. El cambio de camisa es obvio si ralentizas el video, pero la distracción es ingeniosa. Él lanza casualmente la carta roja fuera de la mesa, mientras su mano izquierda jala una de las dos capas de chalecos de colores que lleva puestos. El chaleco original es negro, encima del cual lleva un chaleco de color azul y rojo, y sobre eso otro chaleco negro. Este cambio se realiza de manera similar a los actos de cambio rápido, donde los atuendos están superpuestos uno sobre otro. Al repartir las cartas azules y convertirlas en rojas, usa la técnica de Snap Bottom Deal. Para realizar este movimiento, sujetas las cartas así y deslizas la carta, sostienes el borde con el pulgar y el dedo anular, deslizas la carta inferior y la sostienes. Después haces un chasquido al soltar la carta inferior. En ese momento, Eric toma 3 cartas rojas del paquete con su mano derecha y las sostiene con el agarre de Snap Deal. Tras el Snap Bottom Deal, descarta las cartas azules aquí.
En este truco, Eric convierte una carta roja en azul al dejarla caer a la izquierda usando el arte negro. Sobre la mesa de terciopelo negro hay una carta con dorso azul, boca abajo y cara negra, lo que la camufla. En el momento en que deja caer la carta roja sobre ella y la levanta, en realidad está sosteniendo dos cartas. Cuando la desliza debajo de la cinta, deja la carta de arte negro atrás. Cuando la empuja al lado azul, toma ambas cartas como una y hace un cambio Bertram. Roba la carta inferior, la sostiene en una palma Tenkai y la pone sobre la superior. Después la convierte de nuevo en una carta azul deshaciéndose de la carta roja superior en el Cervante. Hace esto simplemente soltando la carta roja superior mientras la inclina hacia sí mismo y lanza la carta azul hacia adelante. Notarás que cuando inclina la carta, accidentalmente muestra la cara negra de la carta con dorso azul, lo que confirma que nuestra explicación es precisa. Ahora viene el truco más impresionante, el cambio de color lento bajo la cinta. Para hacer el cambio imposible de color bajo la cinta, Eric Shen utilizó una carta trucada diseñada de manera ingeniosa. Hay 4 componentes que se usan para construir este truco. La carta base es única y no tiene el diseño de ángeles en el reverso, a diferencia de una carta Bicycle. En cambio, tiene una mitad de color azul sólido y la otra mitad de color rojo sólido. El segundo componente es una carta de color azul que no está pegada con ningún adhesivo y puede moverse libremente de un lado a otro, de modo que puede cubrir completamente uno de esos colores cuando se colocas en un lado de la carta. Supongamos que está sobre la sección roja. Entonces toda la carta parecería una carta sólida con dorso azul, pero a medida que esta pieza se desliza hacia la mitad azul, comienza a revelar el color rojo que está debajo. Para asegurar esta pieza suelta de la carta, se recorta completamente el diseño del dorso de una segunda carta, dejando solo el marco blanco alrededor. Esto se pega con adhesivo justo encima de la carta base, asegurando así el movimiento de esta pieza azul en su lugar. Pero, ¿qué pasa con el diseño del dorso? El dorso es una pieza plástica transparente impresa en tinta blanca con el diseño completo de bicicleta, del tamaño exacto de una carta estándar, que se adhiere encima. Así, la pieza azul no puede salir ni caer por arriba y queda asegurada entre las 3 capas. Como esta pieza azul está asegurada, ¿cómo puede Eric manipularla por dentro? Ahí intervienen los imanes. La pieza azul tiene un imán de neodimio muy delgado implantado. Estos imanes de neodimio son extremadamente delgados y comúnmente los usan los magos para crear trucos de cartas muy delgados. El segundo imán se puso bajo la tela de terciopelo negro de la mesa, así. Al empujar la carta a la derecha, la pieza azul es atraída y queda fija en la mesa. El movimiento de la carta sigue, llevando la pieza azul a la mitad sólida azul, y al levantar la cinta, la ilusión se logra. Este truco tiene un reverso rojo en la parte inferior, no una carta con cara. Todo lo que hace con este truco es voltearlo con su mano izquierda para dar la ilusión de que se convierte en una carta roja. Fíjate que una vez que alinea las cartas normales con cara y reverso rojo en la mesa, recoge la carta roja que colocó al final sobre la pila. Aunque esta carta roja tiene reverso rojo, su cara es de arte negra y se camufla al ponerla en la mesa. Sin embargo, no se queda ahí. En cambio, la descarta en el compartimento secreto al tocar la mesa y deslizarla hacia sí. Luego realiza el Snap Deal o Laser Deal similar al Snap Bottom Deal. Aquí, tras repartir las cartas, se sujetan así y se descartan en el compartimento secreto al final, para hacer el segundo truco más impresionante, donde la carta desaparece y solo queda un pedazo que luego se restaura visualmente. Nuevamente usa el arte negro. Aquí es donde utiliza el imán que mencioné antes, implantado dentro de la cinta. Observa el movimiento de su mano izquierda cuando se acerca para levantar la cinta. Fíjate cómo desliza algo desde la esquina superior derecha de la mesa hacia la cinta, y lo coloca cuidadosamente donde está el imán. Este objeto es una pieza rectangular de terciopelo negro más grande que una carta de juego estándar. La pieza rectangular negra no estaba unida a la cinta, solo cerca de ella. Coloca la carta y levanta la cinta para verlo claro. En este punto, él aflojó la cinta, lo que hizo que la cinta se uniera de inmediato a la pieza y cubriera la carta de juego de color azul. Colocaba su mano izquierda sobre la cinta para proyectar sombra y ocultar el movimiento de la pieza negra. Cuando la cámara hizo un acercamiento, cualquier pieza negra en movimiento podría haber sido notoria, así que él usó la sombra proyectada por su mano a su favor. La carta azul era otro truco. Fíjate cuando trata de levantarla de la mesa. Vemos un cambio negro repentino en la mesa, lo que sugiere que hay arte negro debajo de la carta. Esto se debe a que la carta azul estaba trucada de manera que una parte de ella estaba cubierta con arte negro.
Luego se cubrió con un pedazo de carta azul y se sujetó magnéticamente para ocultarlo. En un acercamiento de la carta ves la línea diagonal del pedazo precortado. Mostró el pedazo, lo puso en la carta base y lo hizo desaparecer al inclinar su mano izquierda. Lo deslizó hacia sí, dejándolo caer tras la mesa mientras fingía recogerlo con la mano derecha. Recuerda que esta carta azul tenía una cara negra. En este truco la usó para convertir la carta en moneda. Sacó una moneda del bolsillo izquierdo y la mostró, mientras con la derecha tomaba otra moneda y la ponía tras la carta azul con cara negra. Después dejó la carta azul boca arriba para hacerla desaparecer y la puso detrás de la mesa mientras movía la mano al borde. Luego recogió las cartas azules y tomó un montón de monedas del portamonedas detrás de la mesa. Las monedas estaban en su mano izquierda, ocultas bajo las cartas azules. Inclinó la muñeca hacia sí mismo, permitiendo que las cartas cayeran y dejando las monedas atrás. Arrojó las monedas, las recogió y las puso en el centro de la mesa por una razón específica. Esto se debe a que la mesa es electromecánica y diseñada para intercambiar objetos, usando terciopelo negro para ocultar los bordes de la ranura rectangular. Fíjate cómo cuando recoge la carta azul y la coloca en el lado derecho de la mesa, cubre deliberadamente el centro de la mesa, permitiendo que las monedas sean cambiadas por las cartas. Estas cartas luego aparecen repentinamente en el centro de la mesa, las cuales él extiende. Para cambiar estas cartas por monedas, el mecanismo vuelve a ocultarse. Ahora usa la mano izquierda para cubrir las cartas, pero accidentalmente muestra el mecanismo. Aquí puedes ver cómo las cartas bajan a la mesa. Una vez que siente que las monedas han llegado, lanza las monedas al otro lado, realizando un cambio increíblemente limpio. Al recoger las monedas y parecer guardarlas en la caja, en realidad las tira en un compartimento oculto y solo pone una moneda real sobre la falsa. Observa que esta caja tiene un marco de madera suelto entre las bisagras. Esta pieza se adhiere a la tapa al abrirla para mostrar que las monedas han desaparecido. Puedes comparar la tapa antes y después y ver que la moneda falsa está pegada aquí. La ilusión de cuerpo partido de Rob Blake. Ahora sé que me has visto explicar muchas ilusiones de cuerpo partido en el pasado, pero esta definitivamente destaca. Es bastante impresionante. El mago se coloca al centro del escenario y su asistente apunta un láser a su cintura, simulando cortarlo por la mitad. Después de eso, una cadena baja desde arriba, la cual él agarra con ambas manos, y de repente su torso parece separarse de sus piernas. Luego sus piernas caminan libres por el escenario. Eventualmente regresan a su posición original y su cuerpo se vuelve a unir al final. Entonces, ¿cómo logró Rob realizar esta ilusión sin usar métodos tradicionales como hacerlo encubierto o dentro de una caja? Aquí está el secreto. Tal vez hayan visto la famosa ilusión de Kevin James donde corta a su asistente por la mitad y el torso parece separado de las piernas ante todos. En esta ilusión, el asistente es una persona amputada sin la parte inferior del cuerpo. Como la famosa ilusión de separación corporal de Chris Angel, que usó personas amputadas. He mencionado esa ilusión en mi canal, pero Rob no es una persona amputada. Entonces, ¿cómo es posible que podamos verlo desde todos los ángulos? Algunos recordarán mi reseña de la ilusión de separación corporal de Javier Mortimer, donde su torso parece separado y colocado en el suelo. Lógicamente podrías suponer que Rob podría tener las rodillas dobladas, tal como lo hizo Javier en su ilusión. En el caso de Javier, él está acostado en el suelo y la lámina de metal abajo mantiene sus rodillas levantadas. Nunca vemos su espalda, lo que dificulta juzgar el grosor de su torso. Si observamos el cuerpo de Rob, notamos que si doblara las piernas habría un gran bulto en su pecho. Sería bastante obvio en el momento en que se soltara. Sin embargo, no vemos ningún bulto sospechoso. En segundo lugar, podemos ver claramente debajo de él. Y si pones atención a su posición, intentar meter las rodillas mientras al mismo tiempo te agarras de esas cadenas con ambos brazos no es una tarea fácil. Eso pondría una enorme tensión en su cuerpo, pero apenas podemos verlo esforzándose mientras lo levantan. Algo se nos escapa. Alejemos la imagen y enfoquemos en sus piernas. Hay algo raro en ellas. Primero sus pantalones lucen de una forma y luego, tras cambiar el ángulo, se ven distintos. Esto indica que se usó un truco de cámara para mover su cuerpo y crear la ilusión. En otras palabras, lo que vemos al principio, cuando está de pie normalmente, y lo que vemos después del cambio de ángulo de cámara, cuando se divide, son dos situaciones completamente diferentes. Dado que se puede ver que estas piernas están caminando y, juzgando por su grosor, no hay manera posible de que alguien pueda estar escondido dentro de ellas, lo que significa que está usando piernas robóticas bípedas.
Las piernas robóticas bípedas son extremidades electromecánicas que mantienen el equilibrio y se mueven dinámicamente sin caerse. Aún así, no hemos respondido la pregunta clave. ¿Dónde están y cómo se posicionan las piernas reales de Rob? Volvamos a los clásicos. La ilusión de la desaparición del estómago de la mujer fue revelada por el mago enmascarado. El secreto detrás de esa ilusión depende de la posición del torso y la parte inferior del cuerpo. La parte superior del cuerpo en realidad está acostada horizontalmente, con la parte superior colgando de forma natural para ayudar a cubrir el cuerpo tanto desde el frente como desde el costado. Mientras tanto, una pared detrás completa el engaño. Si Rob también está acostado, ¿por qué no vemos sus piernas? ¿Por qué aún se ve diferente a la ilusión de la mujer? Ella está quieta, pero en la de Rob, él se mueve hacia arriba. Veamos el entorno donde Rob está actuando. Observa que la parte trasera del escenario está oscura y la luz solo va al frente. También observa que su cuerpo está más cerca de la parte trasera del escenario que del frente. Su cuerpo está en la misma posición que la mujer de la ilusión clásica, pero él está recostado sobre una plataforma que sube y baja, como un montacargas. Ahora, para ocultar la parte restante de su cuerpo, toda la sección desde su espalda hasta la pared está cubierta con tela negra. Pero no es cualquier tela negra, está pintada con Musu Black, la pintura más negra del mundo. El propósito de usar una pintura tan ultra negra es eliminar las sombras, haciendo imposible detectar cualquier forma o detalle a distancia. Esencialmente, oculta los contornos de su cuerpo mientras yace horizontalmente sobre su pecho. Para ver qué tan bien funciona esta pintura, tomemos un ejemplo del canal Laboratorios de Acción. Pintó una habitación con Muso Black y encendió una luz sobre él. Como resultado, no podías ver nada a su alrededor. Cuando volteó su rostro lejos de la luz, sus rasgos faciales y su ropa desaparecieron completamente en la oscuridad. Y solo para aclarar, el foco que usó no era tenue. Era muy brillante. Ahora, la luz en el teatro de Rob solo ilumina el frente de su cuerpo, y el resto está muy oscuro. Ahora la gran pregunta, si este montaje funciona para la ilusión en cámara con cortes que omiten la preparación, ¿cómo podría hacerse frente a una audiencia en vivo? Porque sí vemos reacciones del público en algunas de estas tomas. Bueno, nota algo importante. Nunca vemos realmente a Rob Lake y al público en el mismo cuadro. Eso es porque las tomas de reacción son de otra presentación en vivo. Pero si tuviera que hacer este truco en vivo, ¿cómo lo haría? Debería usar cortinas. ¿A qué me refiero? Mira esta presentación de Penn y Teller, Footloose, donde un mago aparece en el escenario tras una cortina bajada. Después de la introducción a su truco, camina detrás de la cortina, se coloca y luego la retiran. Rob emplearía un método similar para prepararse antes de ejecutar el movimiento cuando su cuerpo se divide. Y si te preguntas qué ilusión hizo ese mago, fue otra de división corporal. Si quieres que explique el truco, dímelo en los comentarios. El increíble acto de manipulación de arena de Young Min en America's Got Talent. Este acto de manipulación es personalmente mi favorito, principalmente porque Young no se limita a los actos tradicionales de manipulación con cartas, velas y pelotas. En su presentación, Young recoge arena, la transforma en varilla y realiza trucos de desaparición y reaparición. Vuelve a producir la varilla de arena, que luego se transforma visualmente en arena. Luego toma un poco de arena del aire, crea un flujo continuo desde su puño y lo divide en dos. Después de esto, produce sin esfuerzo un gran aro de la nada y lo transforma de nuevo en arena, poco a poco en cámara lenta, terminando su increíble acto. Entonces, ¿cómo realizó estos increíbles trucos? Aquí está el secreto. Sé que la mayoría de ustedes probablemente ya descubrieron el primer truco que realizó, donde sacó la varilla escondida en su manga izquierda y la sacó con cuidado. Después de eso realiza una desaparición temporal, donde coloca la varilla en posición horizontal. De hecho, podemos verlo mostrando la posición de esta varilla justo aquí. Desde la perspectiva de Young, podrías notar que la empuja contra su pecho con el dedo medio. Produce la varilla moviendo los dedos para poner el pulgar debajo y empujarla adelante. Después de eso, podemos ver en la grabación a cámara lenta que es fácil notar cómo la varilla se guarda en la manga de su brazo izquierdo antes de que una nube de arena salga disparada de su muñeca izquierda. Vimos la abertura en su manga izquierda por donde sale la nube de arena, pero la duda es, ¿cómo está hecha e instalada esta máquina de arena en su capa? Lo mencionaré al final. En el segundo truco puedes verlo sacar la varilla de su manga izquierda otra vez. Pero toma nota, si observas de cerca esta varilla en comparación con las anteriores, notarás que no son igual. De hecho, esta segunda no parece contener arena en absoluto.
Parece que contiene brillantina de color plateado. También notarás una punta negra en esta varilla cerca de su mano izquierda. Cuando se ralentiza, verás que gira la varilla en la dirección opuesta con ambos dedos, liberando la mezcla de brillantina y arena y creando la increíble ilusión. Para quienes conocen la magia de escenario, parece que se usó un bastón hueco que desaparece al encogerse al girarlo. Sin embargo, la grabación en cámara lenta de Young no parece un bastón que desaparece. Esto es porque es un accesorio hecho a medida para su truco. Accesorio con frente de plástico transparente para ver la mezcla de arena y brillantina y parte trasera de plástico negro que cubre los extremos. Al girar los extremos opuestos, el accesorio se divide en dos. La pieza de plástico transparente cae y deja salir la brillantina y arena, mientras la parte trasera negra se desprende al mismo tiempo. Ahora que sabes cómo se construye este truco, puedes verlo desarmarse en cámara lenta. Primero ves caer la pieza de plástico transparente, luego la mezcla de arena y brillantina, y después la mitad negra trasera aquí. La pieza negra no se ve porque la arena y la brillantina la cubren en un solo movimiento. Sin embargo, como esta pieza de plástico tiene masa, puedes ver que al golpear el piso del escenario, la arena salta, dejando al descubierto la varilla negra cerca de su pie a plena vista. Para el tercer truco, toma una punta de pulgar oculta fuera de su capa. Aunque los productores eliminaron la evidencia del robo de la punta de pulgar, las manos sucias dejaron una marca en su lado izquierdo, mostrando dónde había puesto la mano antes del corte. Esta punta de pulgar contiene un poco de arena que se libera al empujarla hacia adelante. Puedes verlo haciendo esto con la mano izquierda. Esta pequeña cantidad de arena que produce ayuda a desviar la atención del público de lo que está haciendo con su mano derecha. Observa cómo gira su cuerpo y con la mano derecha toma un cilindro con arena y un pequeño agujero abajo. En esta toma cercana se ve el cilindro negro, pero un cilindro con arena no explica cómo partió el flujo de arena a la mitad tan fácilmente, pareciendo imágenes generadas por computadoras. Para entenderlo, mira su segunda aparición en America's Got Talent, donde repite el truco. Debido a la iluminación incorrecta, podemos ver cómo está diseñado este cilindro lleno de arena. Si te acercas, notarás que al levantar el cilindro del escenario, aparece una punta negra en forma de cuchara conectada a un alambre tras la arena que fluye. Al inclinar su mano hacia atrás, la cuchara negra avanza y altera el flujo de arena, pareciendo que la corriente se corta a la mitad. Así es como se ve el truco de cerca. El cilindro tiene un alambre conectado con una pequeña cuchara negra en un extremo diseñada para camuflarse con su ropa negra. La arena que fluye de su mano izquierda es simplemente él llenando su puño izquierdo con arena y luego soltándola, sincronizándolo perfectamente con el truco del alambre. El truco final parece simple, sacando un aro de su capa, pero se complica al notar que el aro inicial era solo la mitad, y luego al levantar el brazo izquierdo la otra mitad aparece de la nada. ¿Qué ocurre aquí? Observa bien el aro. Observa que la parte izquierda del aro es un poco más grande que la derecha. Como ves en la animación, la mitad izquierda se oculta dentro de la derecha. Al principio, al sacarlo de su capa, ocultaba solo la mitad del aro. Una vez que había revelado completamente esa mitad, colocó los dedos de su mano izquierda justo encima del aro, directamente sobre el segundo aro anidado, y comenzó a sacarlo. Esto permitió la ilusión de que apareciera el aro completo. Entender cómo funciona este truco explica cómo hizo desaparecer el aro al final. Puedes ver cómo la mitad derecha del aro se empuja dentro de la izquierda y luego el truco se guarda en un gran bolsillo de su capa. ¿Y el dispositivo para hacer arena cómo funciona? El componente principal es un soplador de aire pequeño y potente atado a la espalda, oculto bajo el vestuario. A este soplador se le conecta una bolsa flexible con arena fina y seca. La bolsa está ubicada para que la gravedad haga que la arena caiga al flujo de aire al activarse. Un tubo delgado y flexible conecta el mecanismo oculto con una boquilla cerca de su muñeca izquierda, pasando por su manga. Para activar el soplador, usa un interruptor cerca de su pie, pues sus manos están ocupadas con los trucos. El truco de teletransportación de cartas de David Blaine en Jimmy Fallon. Ya cubrí la primera parte de la actuación de David en el programa de Jimmy Fallon en mi video anterior. Ahora repasemos rápidamente el segundo truco de cartas que realizó. David Blaine repartió cartas boca arriba y pidió a los voluntarios contar 10 cartas. Para verificar, uno de los voluntarios las volvió a contar una por una. Después, le pidió a Jimmy que dijera alto mientras dejaba caer las cartas, deteniéndose en el 3 de diamantes. Blaine dijo que solo importaba el número y aseguró que teletransportaría 3 cartas de su mazo al paquete que el voluntario sostuvo contra su pecho todo el tiempo.
Al barajar el mazo 3 veces, el voluntario sintió un cambio. Al volver a contar, tenían 13 cartas. Las cartas se juntaron y sostuvieron contra el pecho. David Blaine se dirigió al segundo voluntario y le pidió pensar en un número del 1 al 10. Él dijo 3. Blaine pidió a otro voluntario pensar en un número del 1 al 5. Eligieron 4. Agregó que ahora movería 7 cartas. Lanzó la baraja al paquete y el voluntario notó que se hacía más grueso. Al volver a contar, el paquete contenía 20 cartas. Entonces, ¿cómo hizo Blaine para teletransportar las cartas a sus manos no una, sino 2 veces? El secreto de este truco, se podría pensar, era una baraja trucada con cartas en pares unidas con adhesivo. No es el caso aquí, solo es una técnica ingeniosa y juegos de palabras que simulan aleatoriedad. Al principio, cuando cuenta 10 cartas sobre la mesa, lo hace intencionalmente boca arriba. Estas cartas boca arriba tendrán pronto 3 cartas más debajo. Observa lo que dice David Blaine ahora. No nos importa el número ni el palo, solo nos importa el papel real que forma la carta, aunque puede parecer un comentario inocente donde él afirma que lo que importa es el material en sí, es decir, las cartas, no los valores ni los palos. En realidad está contando 3 cartas desde la parte superior del mazo y agarra una separación con el meñique así, bajo el pretexto de recoger las 10 cartas de la mesa. En secreto coloca las 3 cartas extra bajo el paquete antes de regresar el mazo a la mesa. David podría haber recogido las 10 cartas con su mano derecha, pero la técnica ingeniosa de deslizarlas fuera de la mesa hizo necesario involucrar su mano izquierda. Con 10 cartas boca arriba y 3 ocultas abajo, esta técnica de conteo esconde las cartas extra al pasar por las 10 y detenerse en las boca abajo. Con estas 3 cartas extra ahora colocadas contra el pecho del voluntario, sabemos lógicamente que David tiene que forzar el número 3 a Jimmy Fallon. Primero le muestra a Jimmy que las cartas son distintas y las deja caer. La mayoría de mis espectadores ya conoce técnicas básicas para forzar cartas, como el Dribble Force, donde el mago usa una separación para forzar la carta cuando el voluntario dice alto. Pero esto contradice lo que hace David Blaine. La contradicción surge porque David sostiene la baraja por las esquinas diagonales sin separación visible. Utiliza el concepto de forzadura por goteo, pero con una técnica diferente y una carta corta. La carta corta era el 3 de diamantes. Es una carta recortada ligeramente a lo largo o ancho según su uso. En este caso fue recortada a lo ancho, así. Al soltar las cartas, la carta corta funciona como un freno casi invisible desde cualquier ángulo. Entonces, ahora que sabemos cómo realizó el primer truco, ¿qué hay del segundo truco? Él no utiliza el complicado método de conteo con el paquete en la mano del voluntario. De hecho, podemos ver claramente que el voluntario colocó las cartas sobre la mesa y las recogió él mismo. ¿Qué sucede aquí? Volvamos cuando él le enseña al voluntario a contar las cartas en la mesa. Nota que David mismo está contando las cartas y cuenta un total de 7 cartas durante esta demostración. Hace esto para colocar un quiebre con el meñique justo debajo de ellas, así. Después palma el paquete de 7 cartas en su mano derecha y en esta toma cercana puedes verlas. Mientras todos están enfocados en contar el paquete de 13 cartas, David espera el momento perfecto. Ese momento es cuando cuentan hasta 10. Cuando la 10ª carta cae, David golpea el paquete de 7 cartas sobre el montón a la vista de todos. Después de que el voluntario recoge las cartas, todo está listo. Ahora David tiene que forzar el número 7 al voluntario. Aquí es donde se utiliza un juego de palabras inteligente, ya que sabemos que solo se agregaron 7 cartas. El único número que realmente podía forzar era el 7. Para ser honesto, es una combinación de varias salidas y forzar usando palabras inteligentes. Escucha su primera declaración. ¿Puedes decir un número hasta el 10? Sus palabras al segundo voluntario parecen inocentes, pero en realidad son una sugerencia psicológica para que elijan un número mayor. Una encuesta más de estudiantes. Basado en un estudio de datos de Reddit sobre la selección de números aleatorios, encontró que cuando se les pide elegir un número entre 1 y 10, el número más comúnmente elegido fue 7, seguido por 3. En el caso de David Blaine, él sabía que 7 y 3 eran los números más comúnmente seleccionados. Para asegurarse de que se eligiera el 7, en lugar de decir, elige un número entre 1 y 10, lo cual ofrece un rango amplio, lo reformuló sutilmente como hasta 10, animando a los participantes a elegir un número más alto. Pero como el voluntario eligió el 3, una opción común, no era el número que David quería. Por eso incluye al tercer voluntario en un juego de suma y dice esto. Puedes decir un número hasta 5. En vez de pedirles elegir hasta 10, lo limita a 5, alentando a elegir un número mayor. El tercer voluntario entonces elige 4, llevando el total a 7.
Pero, ¿qué pasaría si el tercer voluntario hubiera elegido cualquier otro número? David Blaine tiene dos opciones. Si eligen 3, dice, elige otro número porque el 3 ya fue elegido. Si eligen 1, 2 o 5, David cambiaría todo. Se dirigiría a Jimmy y le pediría elegir un número del 1 al 10, excepto el 3. Lo más probable es que Jimmy elija el 7. Entonces David preguntaría, ¿vas con tu decisión o la de ellos? Usualmente el voluntario final mantiene su decisión. Este truco de selección de números depende completamente de juegos de palabras y elecciones comunes. No existe un método único, se trata de tener opciones. David Blaine, como mago experimentado, sabe cómo salir de situaciones complicadas. Aquí tienes más evidencia para tu satisfacción. Todos tienen un número favorito del 1 al 10. Siempre son diferentes. Di tu número favorito del 1 al 10. Di un número del 1 al 10. Di tu número favorito del 1 al 10. Di tu número favorito del 1 al 10. Mira cómo en esta presentación él insiste en el número 7. Pues los dos primeros voluntarios no eligieron números pequeños que sumaran 7 y fue hasta el tercero que se eligió ese número. Así es como él manejó la situación para filtrar la selección, pero... No conmigo. Está bien, digamos alto. Alto. ¿En él o en ti? ¿Fue él? En. Mark, sí, usó una fuerza de tiempo al final, algo obvio. También expliqué cómo David intentó forzar psicológicamente la séptima carta al analizar el acto Federación Internacional de Société Magique de Mark Colby, disponible en mi canal. El voluntario no siguió el plan, así que David cambió de inmediato al respaldo. El acto de Eric en Asia's Got Talent inicia vertiendo chocolate en un tazón de vidrio con un cubo Rubik. Luego empieza a llenar su mano izquierda cuando de repente cae un cubo Rubik. Pide a un espectador mezclar el cubo Rubik y cubrirlo con su mano. Luego ahueca la mano, la llena de chocolate y al verterlo en la mesa aparece un gran cubo. Lo resuelve al instante agitándolo y luego pide al espectador levantar la mano, mostrando que su cubo Rubik también está mágicamente resuelto. Cubre el cubo Rubik resuelto con la mano derecha y dirige la atención al cubo grande en la izquierda. De repente, el cubo Rubik en miniatura se transforma completamente en chocolate. Luego toma el cubo grande, lo golpea en la mesa y al impactar, también se convierte en chocolate. Ahora, la explicación de este truco es bastante simple pero ingeniosa. La producción del cubo exigió una rápida carga en su palma derecha al ir tras la mesa por la botella. La botella que sostenía le ayudó a ocultar el cubo empalmado detrás de ella en la misma mano mientras vertía el chocolate. Mostró rápidamente ese mismo cubo empalmado aquí cuando retiró la botella. Luego ajusta sutilmente su agarre para evitar que el cubo empalmado se le resbale, mete la mano en el tazón de chocolate para tomar algunos chocolates y discretamente transfiere el cubo de su mano derecha a la izquierda. Lo muestra brevemente antes de producirlo. En el siguiente truco, al poner su mano sobre el cubo mezclado y dárselo al anfitrión, realiza un movimiento ingenioso. Para entender esto, debemos observar la mesa de cerca. Observa que cerca de la parte superior derecha de la mesa hay un gran recorte cuadrado, junto con un recorte cuadrado relativamente más pequeño cerca del centro, justo aquí. Esto que ves no es un patrón al azar. Esta mesa no es común, está trucada para intercambiar objetos sin que se note. En esta demostración vemos cómo funciona el mecanismo. Después de tomar el mini cubo, puedes ver que lo coloca precisamente en el cuadro cerca del centro de la mesa. En el momento en que lo cubre, activa el mecanismo de cambio, reemplazando el cubo original mezclado por un cubo miniatura resuelto antes de transferirlo bajo la mano del anfitrión. Luego toma unos chocolates y los deja en la esquina superior derecha de la mesa, donde está el recorte que vimos antes. En este punto puede que ya te hayas dado cuenta de lo que está a punto de suceder. Este gran cubo de Rubik salió de la base de la mesa usando ese mismo mecanismo de cambio. Esto explica por qué, al aparecer el cubo, el chocolate voló hacia arriba y se alejó de su origen. Este gran cubo de Rubik que produjo parece ordinario, pero lo preparó y trucó para resolverlo al instante solo agitándolo. Aquí no necesita un nivel extremo de destreza para resolverlo con una sola mano. Esto se debe a que está diseñado para resolverse al instante con solo agitarlo. No se necesita gran destreza. Al mirar cuando agita el cubo de lado a lado, se nota una solapa moviéndose sutilmente hacia arriba en un cuadro. Este mecanismo funciona girando dos segmentos del cubo, el único movimiento necesario de los dedos. Cada solapa muestra un patrón mezclado de un lado y uno de color resuelto del otro. Además, el cubo se arma solo porque las solapas caen en su lugar. Con la audiencia atenta al cubo resuelto, mueve su mano izquierda tras la mesa.
Aquí es cuando él cambia el cubo trucado con solapas por otro especialmente preparado para el truco final de su acto. Antes del truco final, cubre el cubo miniatura con su mano derecha y lo cambia en secreto por uno de chocolate antes de mostrar la transformación. Para el gran final, el cubo de chocolate que cambié antes tras la mesa es aplastado sobre ella. Al impactar, las caras internas negras del cubo hueco se mezclan con la superficie negra de la mesa, como muestra esta ilustración. Este efecto de camuflaje hace que el gran cubo parezca haberse transformado en chocolates, concluyendo la actuación. El mejor truco de cartas de DMC. Este es, sin duda, uno de los mejores trucos de cartas de DMC que muchos han intentado descubrir. El truco inicia doblando una carta en forma de sapo de origami, explicando que el sapo simboliza la magia por sus transformaciones. Desdobla la carta mostrando el as de corazones, la vuelve a doblar y la entrega a la espectadora para que le ponga nombre. Ella toma una carta del mazo, sostiene el sapo cerca del oído y finge escuchar qué carta es. Dice que es la J de espadas y acierta. Él pone su carta en la baraja, la corta y reparte las cartas lentamente en la mesa. Le dice que puede decir alto cuando quiera. Ella se detiene en la 10ª carta y él muestra una arriba y otra abajo para probar que pudo elegir cualquier carta si se detenía antes o después. Al voltear la carta seleccionada resulta ser la sota de espadas. Toma la sota de espadas, la voltea y al tocar su mano intercambia lugares con el as de corazones. Finalmente, para la última transformación mágica del sapo, DMC le pide que coloque el sapo en su mano. Con un soplido sutil le da vida al sapo. Entonces, ¿cómo realizó este increíble truco de cartas? Aquí está el secreto. Este truco necesitó preparación antes del show para lucir mejor en televisión. Ahora, este trabajo previo solo fue para forzar que la J de espadas fuera la carta seleccionada por ella. Para quienes no están familiarizados con el trabajo previo no significa que el espectador sea un cómplice de ninguna manera. El propósito es aplicar la realidad dual en mentalismo. El voluntario entiende tu instrucción de una forma, mientras que los demás la interpretan literalmente. En este caso, antes de que la cámara comenzara a grabar, DMC le pidió que eligiera una carta del mazo, dándole la impresión de que podía seleccionar cualquier carta libremente, mientras que en realidad él terminó forzando su elección y le pidió que la mantuviera en mente como su carta seleccionada, de modo que cuando la cámara comenzara a grabar, nadie supiera cuál era su carta excepto ella. En palabras más simples, el truco comenzó antes de que la cámara siquiera empezara a grabar. En su mente, ella sabe que eligió la J de espadas, aunque DMC nos hace creer en cámara que pudo elegir cualquier carta del mazo, lo cual no es cierto. David Blaine usa el pre-show en su truco de cartas con Harrison Ford cuando le pide pensar una carta que luego aparece en una naranja. En realidad, la naranja ya había sido preparada con la carta que iba a forzarse oculta dentro de ella. Y antes de que la cámara empezara a grabar, él obligó a Ford a seleccionar esa carta en particular. Sin contexto completo, creemos que Harrison sí pudo elegir cualquier carta. Esa carta ya había sido retirada del mazo antes de que la cámara empezara a grabar, cuando se la entregó para que la examinara. Cuando dijo que tomáramos una fruta y especificó una que pudiéramos abrir, Toma una fruta para mí, como una que podamos abrir. notas que solo una naranja está apartada de las otras. Saber cómo se usa el pre-show para forzar la sota de espadas aún no explica cómo logró seleccionar exactamente esta carta del abanico. Si observas bien, cuando él voltea las cartas, solo muestra 6 de la parte inferior y oculta las demás debajo. Las otras 46 cartas de la baraja son sotas de espadas. Mientras ella estuviera cerca del centro o arriba de la baraja, estaba bien. Su gesto de señalar el centro y decir, solo saca una carta, es una forma psicológica de hacer que tomen una carta del centro de la baraja. En el siguiente truco, ella puede decir alto cuando quiera mientras reparte, y lo hace en la 10ª carta, la J de espadas, lo que contradice el primer método. Esto es porque él en realidad mostró una carta debajo y otra encima de la carta seleccionada libremente. Para entender esto, observa el grosor del mazo tras igualar la extensión del primer truco. El tamaño del mazo es relativamente más grande porque él ha añadido un paquete de alrededor de 15 cartas en la parte superior, lo cual le ayuda en este truco.
Este paquete está organizado para que cada carta alterna sea una J de espadas con cartas aleatorias entre ellas. Cada carta par es una J de espadas. El término números aquí se refiere a sus posiciones desde la parte superior del mazo. El ritmo al que DMC reparte las cartas está bajo su control. Por ejemplo, si el espectador dice alto en un número impar, él pondría esa carta sobre la mesa y luego tomaría la siguiente carta de número par y diría que esa es la selección de ella. Esto explica por qué puede mostrar una carta arriba y otra abajo, pero no todas las restantes. Ninguna de estas cartas se repartió boca arriba para demostrar genuinamente que no había otro J de espadas en la baraja. Si observas, al deslizar la carta al centro y cortar varias veces, en realidad la puso a unas 15 o 20 cartas de profundidad. Algunos dirían que por esos cortes la carta quedó en la 10ª posición, pero en realidad ese fue un corte falso que mantuvo la secuencia de toda la baraja exactamente igual, ya que el paquete que colocó encima de la baraja permaneció en la parte superior. Sigue la secuencia de la baraja en los 3 cortes. El paquete superior se coloca abajo tras cortar. El segundo paquete se toma de la parte inferior de la baraja. El tercer paquete estaba sobre el paquete inferior. Iguala el paquete del centro, separa con el meñique, coloca los 2 paquetes inferiores en la mesa y el superior queda arriba. Por lo tanto, la secuencia de la baraja nunca fue alterada. En este truco, la J de espadas intercambia lugar con el as de corazones en 2 movimientos. El primer cambio se realiza usando un doble levantamiento. El as de corazones está bajo la J de espadas y al voltear ambas deja la J de espadas arriba de la baraja. Pero la pregunta es, ¿cómo cambió el sapo de origami? Algunos dirían que el cambio fue al inicio de la presentación, cuando él dobló y le dio el sapo a ella. Desafortunadamente, esa sería la peor explicación. Podemos ver claramente imágenes sin cortes desde el momento en que muestra el as de corazones, lo dobla y se lo entrega a ella, que no hubo ningún momento en el que pudiera haberse realizado un cambio. Pero nunca le dijo que sostuviera el sapo en su mano izquierda durante toda la presentación. Esto indica que el cambio ocurrió tras completar el primer truco. Existen varias formas de hacer un cambio de carta doblada. Aquí hay 2 ejemplos que usan el mecanismo de descarte, empalmando y descartando la carta doblada en el compartimento secreto. Ten en cuenta que DMC está realizando esto para la cámara y tiene control sobre la postproducción. La parte del cambio simplemente fue eliminada del metraje para hacer que el truco pareciera más imposible. Para la ilusión final, donde el sapo de origami se convierte en uno real, puedes ver que sus manos están vacías al principio. Después de doblar la J de espadas, cambia el ángulo de cámara y sus puños aparecen cerrados, aunque parece una toma continua. Su mano derecha fue detrás de la mesa, sacó un sapo de su escondite y lo sostuvo en su puño derecho. Tras colocar el sapo de origami en su mano izquierda, lo dejó caer tras la mesa, inclinó la cabeza y mostró el sapo real en su mano derecha. La ilusión de desaparición de avión de David Copperfield. Copperfield inicia el truco mostrando un gran avión a reacción con luces atrás que proyectan sombra al levantar los paneles. 50 voluntarios rodeamos el avión con los ojos vendados y tomados de las manos, mientras Copperfield lo amarra con 2 correas en extremos opuestos. Después, los paneles frontales ocultan el avión y Copperfield enciende la luz detrás, proyectando una sombra y aparentando su presencia en el área cerrada. Él asegura los paneles y tan pronto como la luz se apaga, el avión ya no está a la vista. Ahora, por supuesto, sabemos que no simplemente hizo desaparecer el avión. Después de todo, esto es un truco, y el avión simplemente tiene que estar colocado en otro lugar donde no sea visible. Esto resalta lo que ocurre fuera de los paneles, especialmente la hora en que se realiza el truco. ¿Por qué David Copperfield realiza desapariciones de objetos grandes como la Estatua de la Libertad, de noche? ¿Y por qué también esta desaparición del jet? Y para añadir a esto, la única razón por la que podemos ver el jet es por estas pocas fuentes de luz estratégicamente posicionadas en los lados opuestos del jet. Si el avión hubiera sido reposicionado en algún lugar, en cualquiera de las áreas oscuras, no podríamos verlo simplemente porque el jet no estaba encendido. Bueno, por supuesto, no podían mantenerlo encendido, ya que hay personas alrededor de él. En este punto, la explicación de este truco se vuelve muy obvia. Sé que algunos se preguntan si el avión era real o solo una figura de cartón. Desde el inicio del video se muestra una toma cercana de él, lo que prueba su legitimidad. Que realmente existe ahí, lo que significa que necesitamos saber exactamente cómo movió el avión. Ahora, él no pudo haber encendido el avión por 2 razones. Primero, quienes están muy cerca del motor a reacción. Y además, sabríamos su destino, igual que quienes lo acompañan. Si han viajado en avión, quizá notaron los remolcadores de aeropuerto que mueven aviones al engancharse a una llanta.
Estos remolcadores pueden mover aviones Boeing y Airbus completos. Así que, considerando el tamaño del jet, fácilmente podría ser movido por un remolcador estándar de aeropuerto. El remolcador de aviones se colocó junto al panel trasero en la oscuridad. Pero para permitir que el avión escapara, estos paneles tenían que ser movidos. No solo eso, este grupo en particular de personas que estaban paradas atrás tomados de las manos también tenía que ser movido. Ellos participaban en la ilusión como voluntarios, a diferencia de quienes estaban contra las tres caras. Estos tres voluntarios solo estaban ahí con los ojos vendados para dar testimonio al final del truco. Y en segundo lugar, el hecho de que lleven los ojos vendados también explica por qué no sabrían quién realmente está involucrado en el truco y cómo exactamente se mueve el avión. Así es como ejecutarían la ilusión. Estos dos paneles traseros se abren como puertas porque puedes ver que tienen ruedas en la parte inferior, justo aquí. Estos dos paneles separados se abren, dejando suficiente espacio para que el avión sea jalado desde la rueda delantera, como puedes ver en esta animación. Pero no hemos terminado. ¿Por qué vemos la sombra del avión? Tras apagarse las luces, el avión desaparece en un segundo. Jalar un jet tan grande a esa velocidad no es posible sin riesgos de seguridad, ni arruinar la ilusión si hay un error. Esto significa que la sombra no es una proyección en tiempo real del avión, sino solo una sombra falsa. David Copperfield no encendió las luces antes de levantar los paneles. Solo las encendió tras bloquearse la vista del avión, lo que indica que ambos paneles tenían una tela opaca cosida similar en ambas mitades. Pero aquí hay un problema con esta explicación. David Copperfield mencionó que la fuente de luz que proyectaría la sombra en los paneles estaba posicionada detrás del avión, e incluso la mostró al principio. Si es así, veríamos dos sombras, una de la tela opaca dentro de los paneles y otra del avión, que sería más grande porque la luz está muy cerca. Los asistentes junto a la pared trasera tenían otra tarea. Primero debían apartarse y luego mover las luces traseras del avión al frente, para que al encenderlas David Copperfield solo se viera la sombra falsa en los paneles frontales. Manipulando la iluminación, usando distracciones, paneles falsos y un remolcador, hizo desaparecer el avión mágicamente al moverlo a la oscuridad. El mago viajero en el tiempo en America's Got Talent. Jasper inicia el truco pidiendo a Heidi que diga alto mientras pasa las cartas, eligiendo así el 5 de espadas. Le pidió que la colocara boca arriba en la baraja extendida y se le pidió a todos que recordaran ese momento en particular donde todas las cartas estaban boca abajo, excepto la carta que ella eligió. Luego sacó la carta de la baraja extendida y barajó las cartas de manera que la mitad quedara boca arriba y la otra mitad boca abajo, mezclándolas para crear un desorden. Heidi insertó su carta boca abajo en la baraja extendida. Jasper abrió las cartas y tomó una foto con su teléfono. Luego dijo, viajemos 5 minutos al pasado. Mostró el reloj en su teléfono, contó 5 minutos atrás y pidió que todos revisaran sus teléfonos para comprobar el evento. Explicó que al estar 5 minutos atrás en el tiempo, la baraja nunca se mezcló. Luego mostró que todas las cartas estaban boca abajo, excepto la carta de Heidi. Luego le mostró en su teléfono la foto que también tenía solo la carta de Heidi en el abanico. La explicación de este truco es simple y no exige gran destreza manual. Lo más impresionante del truco fue que logró manipular la hora en todos los teléfonos. Para el primer truco comienza realizando un Riffle Force donde la carta forzada, en este caso el 5 de espadas, se coloca en la parte superior de la baraja. Después se corta la baraja para que el 5 de espadas quede bajo la separación con el meñique y le dice a Heidi que puede decir alto cuando quiera. No importa, puedes ver que corta mucho más profundo en la baraja que donde Heidi dijo alto. El punto donde dicen alto no importa porque manipulas la baraja, pero además esta baraja tiene cartas trucadas. Esto sucede porque al extender la baraja, la mitad superior son cartas de doble dorso. El propósito de estas cartas de doble dorso es crear la ilusión de un barajado desordenado. Pero ¿cómo exactamente? Cuando baraja cartas boca arriba y boca abajo, el desorden solo se nota al extender la baraja en una dirección. Si volteas y extiendes la baraja al revés, las cartas boca arriba parecerán boca abajo, pero las de doble dorso seguirán igual. Por eso Heidi debe empujar su carta boca abajo en la baraja para que al extenderla al revés, su carta quede boca arriba, boca arriba. Esto también explica por qué, cuando le entregó el abanico a Heidi para que lo sostuviera, el lado desordenado del abanico estaba frente a ella, mientras que el otro lado, que mostraba solo el 5 de espadas desde la perspectiva del mago, estaba posicionado para la foto. Tras recibir las cartas de Heidi, él voltea la baraja dejando todas boca abajo
y listo para el truco de viajar en el tiempo. ¿Cómo cambió la hora en todos los teléfonos? En realidad, solo la cambió en el suyo. Usa una app de manipulación del tiempo en su teléfono. Esta aplicación altera el reloj de la pantalla de bloqueo, permitiendo que se agreguen o resten varios minutos a la hora actual. En este caso, se agregaron 5 minutos a la hora real y, después de un retraso de 3 segundos, el reloj comenzó a retroceder 5 minutos. Solo entonces todos revisaron los relojes de sus teléfonos. Es un truco bastante ingenioso, pero dando crédito a quien corresponde, este truco fue creado por Patrick Kuhn y se llama Timeline. Si te interesa, puedes comprar esta aplicación para tu teléfono. El acto ganador del botón dorado de Mark Spellman en America's Got Talent incluyó 4 trucos con elecciones distintas. El primero involucró a David seleccionando un crayón de color al azar de una caja que contenía varias opciones. El segundo requería que Alicia eligiera libremente cualquier carta de juego con diferentes animales en ella. Mientras hacían las selecciones, Amanda mezclaba un cubo Rubik que después le quitaron y pusieron en una caja morada. Luego se le pidió a Simón que dijera alto mientras hojeaba el libro y marcara cualquier parte de la página con el marcador apuntando hacia arriba. Luego se le pidió recordar cualquier palabra que hubiera rodeado. El acto terminó con una predicción en pantalla, donde su hija parecía saberlo todo previamente y daba pistas en sus videos. Entonces, ¿cómo supo su hija todo de antemano? Aquí está el secreto. En el primer truco, David eligió un crayón de varios colores que mostró al inicio. Tras cerrar y agitar la caja, le pidió elegir sin mirar. Observa atentamente este momento. Muestra la caja con crayones de varios colores, la cierra y la agita para mezclarlos. Fue solo una excusa para voltear la caja, que en realidad tenía 2 compartimentos, uno con colores aleatorios y otro solo con crayones rojos. Por eso David eligió el crayón rojo a ciegas de la sección roja. Luego mostró que todas las cartas eran distintas. Sin embargo, después de voltear las cartas, le pidió que tocara cualquier carta, pero no le permitió sacarla directamente. En cambio, él mismo la tomó del mazo y la puso en su mano. La razón por la que hizo esto es porque, aunque esto parece un mazo de cartas normal, en realidad está especialmente preparado de manera que cada carta es un par. Si tomas una carta del mazo, verás que su parte trasera está pegada a la carta de pingüino con un spray que la hace áspera. El concepto de áspero y liso que Mark usó en este truco también se emplea en los mazos invisibles, donde las cartas emparejadas solo se separan al aflojar el agarre. Si Mark hubiera dejado que Alicia sacara la carta, ella habría sacado el par y tendría 2 cartas en su mano. Así que tuvo que manejar con cuidado la parte de entregarle la carta. El tercer truco, que involucra el cubo de Rubik, utiliza un cubo común y corriente. Amanda creó un patrón aleatorio en el cubo de Rubik, pero al ponerlo en la caja morada, una cubierta ocultó el diseño original que ella había hecho. Al pedirle que retirara la caja morada, el patrón original ya no se veía. ¿Para qué meter el cubo de Rubik en la caja morada si lo vas a sacar en segundos? Aquí se nota otra jugada inteligente de los editores del programa. El lado del cubo, que permaneció sin cambios debido a la carcasa de 4 lados que daba hacia el escenario, no fue mostrado. En su lugar, usaron una vista desde arriba, desde la perspectiva de los jueces, para ocultar cualquier hueco que pudiera ser visible entre el cubo real mezclado y la carcasa colocada encima. Finalmente, el cuarto truco, usando la palabra elegida del libro. Al pedirle a Alicia que cerrara los ojos y dijera alto cuando quisiera, en realidad no tenía libertad de elección. Simplemente pasó a la página a la que siempre tenía la intención de ir. Esto también se conoce como la fuerza de tiempo, después de lo cual inmediatamente puso el libro boca abajo. El mago alinea sus acciones con la respuesta esperada para lograr el resultado predeterminado sin problemas. La razón por la que se detuvo en una página específica es que ya había una palabra encerrada en un círculo en esa página. Quizá te preguntes, al hacer que Simón encerrara una palabra, ¿no quedaron 2 encerradas? El truco es que Simón no encerró nada porque su marcador tenía la punta seca. Él colocó el libro a propósito exactamente donde quería, encima de la punta, para dar la ilusión de que Simón encerró libremente esa palabra en esa posición exacta de la página. La ilusión de Dynamo, boletos de lotería a dinero. Dynamo toma boletos de lotería del estante, los dobla y con un toque se transforman en billetes. Luego se los da al público para mostrar que son billetes reales. ¿Cómo hizo el truco? Aquí está el secreto. Ahora sé lo que todos están pensando. Sostiene los billetes bajo los boletos de lotería y los voltea hábilmente con las manos. Si te enfocas en el momento, el cambio es lento.
Esta ilusión implica más que solo ocultar billetes doblados debajo. El cambio ocurre tan rápido que ni la cámara lenta lo capta. Muchos pensarán que usa trucos de cámara otra vez. Pero no es así, en realidad usa un truco muy ingenioso. Así luce el truco. Este truco oculta billetes doblados en boletos de lotería y puede mostrarse por ambos lados antes y después del cambio. ¿Dónde está el truco y cómo se usa? Observa que sus manos están vacías al dar los boletos de lotería al voluntario. Sin embargo, cuando la cámara cambia y su mano derecha toma un tercer boleto, su mano izquierda de repente sostiene un cuarto boleto que nunca se vio salir del estante. Eso es porque este es el truco cargado con los billetes de dólar que sacó del bolsillo de su saco. Si quitáramos este truco a Dynamo de la mano izquierda, así se vería al abrirlo. Fíjate cómo tiene 4 solapas, donde 2 de esas solapas muestran boletos de lotería y las otras 2 muestran los billetes. Y los billetes normales doblados están cargados justo aquí. La segunda solapa inferior se dobla igual. Así las 3 solapas y los billetes quedan en tu mano de esta forma. Esto le permite girar el truco al revés y mostrar libremente tanto el frente como la parte de atrás sin revelar nada. Luego, Dynamo coloca los 4 boletos de lotería sobre el truco y los dobla por la mitad. Así, cuando ocurre el cambio, los boletos de lotería quedan ocultos en el truco. Luego ves a Dynamo insertando su dedo entre los billetes y preparándose para la transformación. Inserta su dedo entre los billetes doblados y usa la mano izquierda para mantener los pliegues, evitando que los billetes de abajo se vean. Para realizar el cambio necesita un poco de ayuda de imanes. Dentro de estos 2 pliegues hay 2 imanes de neodimio delgados. Con un movimiento rápido, este pliegue se mueve justo encima del pliegue opuesto. Como resultado, revela instantáneamente el lado del billete del truco en la parte superior. Por eso, tras el golpecito, su pulgar derecho queda bajo el billete superior un momento tras la transformación. Después, voltea el truco para que los billetes reales queden arriba, evitando que el espectador los arrebate y disimulando el truco del pliegue al quedar debajo. Tras el cambio, así quedan los boletos de lotería doblados en el truco del pliegue. El truco imposible del marcador desaparecido de Shen Lim. Mientras hacía un truco de cartas, el mago invitó a un espectador al escenario. Ella prescribió entonces la carta con marcador antes de devolverla. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, la pluma desapareció por completo en el aire. Entonces, ¿cómo logró este truco? Aquí está la explicación. El truco fue tan bien hecho que incluso Penn y Teller cayeron. Penn lo admitió. Nosotros... Ni siquiera sabíamos cómo hiciste desaparecer el marcador. El primer paso del truco es sutil, pero crucial. Shin sostiene el marcador por ambos extremos usando sus dedos. Luego usa hábilmente su mano izquierda para cubrir su mano derecha, que sostiene el marcador. Ahora, para mantener la pluma oculta del público, emplea una técnica de prestidigitación llamada desaparición por retención. Esto implica girar el marcador hacia sí mismo mientras lo sostiene con el pulgar y el dedo medio. Ahora, pon mucha atención a su mirada. En este punto, Shin dirige la mirada hacia la parte interna derecha de su chaleco. Este es un momento clave. Se está preparando para lanzar el marcador hacia el bolsillo de su saco. Ahora, para hacer esto, usa su dedo índice, que está más cerca de la punta del marcador, para empujarlo rápida y fuertemente. El impulso hace que la pluma salga disparada directamente al bolsillo oculto de su chaleco. Al abrir las manos para mostrar que la pluma desapareció, ya está guardada en su saco. Y eso es todo por hoy. Hasta entonces, checa mis otros videos en el canal